Ahora ya estamos ya con el analista internacional, pero vamos con él a analizar no la marcha per se, sino un tema que nosotros hemos impulsado desde la Unidad de Investigación de Perú 21 a manos de Óscar Quispe. Cancillería confirma que Embajada de Perú en Francia fue usada para fiesta privada. ¿De qué estamos hablando? Bueno, desde ayer Perú 21 empezó a cruzar información por un video al que tuvimos acceso y que fue colocado en una cuenta de TikTok. ¿Y qué pasa en este video? Se veían las instalaciones de la Embajada de Perú en Francia, cuyo embajador ya ha sido cesado por la Cancillería. Se está utilizando recursos públicos, ¿qué le parece? Pero antes, vamos a ver ese video para que usted saque las conclusiones. Perfecto, sale mejor. No, que ya empezaron con las fotos, dale todo ahí con la torre. Tremenda acción se mandó clarísima. Y empezó a llegar la gente porque era su cumpleaños, así que nos metimos tremenda. Pero rica. primero teníamos que cenar, porque barriga llena, corazón Ay, contento. clarísima, dando el brindis. Y yo quería empujarme ya un lomo saltado, porque lo de beber con barriga vacía no es lo mismo. Así que Kiara se paró a dar unas palabras, a agradecer, ya hizo el brindis. Y por supuesto que le cantamos Happy Birthday en peruano. Feliz cumpleaños. Bien Perú. Tenía que soplar la vela, si no, no ganaba Keiko. Ya la gente estaba más prendida, pues ya dándolo todo. Y a lo Gatsby, Kiara se paró para. Es lo que siempre he dicho, gente, en la vida hay que celebrar. Miren a Antonio ahí, también lo dio todo. Hay que vivir cada día como si fuera el último. Siempre. Vivan y dejen vivir, nada más. Y empezó la bailadera, arriba, abajo, ve, pa. Pero para hacer eso, yo estaba cansado hoy, en verdad, te hice bomba de humo, mi especialidad últimamente. Pero gente, así acabamos la noche, este fue la opción, no sé si los enseñé. Mira, Majarita, esto es lo mismo. Pero bueno, y buena noche. Aunque buena noche, que lo es italiano. Over and over, I keep going over the we knew once when you walked beside me. That inconceivable, that ¿Qué tal? Ya quisiéramos nosotros, ¿no? Tener ese tipo de privilegios donde un embajador, Steven Haas, nombrado en la época de Gerí, ahora, por ser allegado Nicanor Boluarte, eh, ya siendo cesado, hace uso de recursos públicos. Es lo que más preocupa y es lo que se dice, ¿no? Fuentes de Cancillería y algunos ex cancilleres también han dicho que lo que aquí correspondía era una denuncia penal elevada a la Cancillería con copia al Ministerio Público, porque por más que se diga de parte del embajador Steven Haas que ya el 1 de julio se tiene que retirar de esa casa, eh, ha debido de ser ponderado. ¿Cuál es su No, opinión? sí, o sea, el hecho que hayan sido ya cesados no quiere decir que, que se retiren inmediatamente. Los embajadores se quedan todavía un rato, Ujú. ¿no? Hasta que prácticamente haya cambio de gobierno. En todo caso, hasta el final este gobierno tiene que cumplir todavía esa labor. Entonces, él sigue siendo embajador, ¿no? A pesar de que efectivamente ya está anunciado para que después se retire. Y de todas maneras no puede utilizar local, la embajada, no la puede utilizar para fiestas privadas. Entonces aquí hay un tema efectivamente. Podría, no soy penalista, pero podría haber peculado de uso a Ujú. utilizar, ¿no? Un bien público para una fiesta privada. Entiendo que él parece que ha dicho que no, que todo lo ha solventado con su propio dinero, es lo que Exacto, aparentemente sí. él dice. Pero igual el local es público, es del Estado peruano. Entonces, yo lo que me pregunto si es que efectivamente no hay aquí, ¿no? Un peculado de uso. Entiendo que a la Cancillería tal vez le va a abrir una investigación administrativa, me parece haber leído eso por ahí. Si además efectivamente hay una investigación penal, pues no me sorprendería, ¿no? Porque sí, pues es muy grave, ¿no? Es muy grave y sobre todo se trata de una mujer que celebraba su cumpleaños número 25, llamada Chiara de Bernardi Sánchez, quien según la propia declaración jurada de intereses del embajador no tiene vínculo familiar con el funcionario. Entonces, llama mucho la atención que este inmueble, que está ubicado en la exclusiva avenida Clever del distrito de París, con vista a la Torre Eiffel, es propiedad del Estado peruano y está destinado a actividades netamente oficiales. No, claramente, claramente.
Eso es absolutamente inadmisible, ¿no? Y la verdad es que es lamentable, ¿no? Cuando a veces se nombran embajadores por amigotes, ¿no? De un presidente que no tiene en cuenta la calidad de la persona, ¿no? Y sobre todo cuando se nombra ante una embajada como la francesa, que es muy importante, además dejando de lado al que era el anterior embajador, que era el señor Ruiz Rosas, que era es un embajador de carrera, además que conoce muy bien Francia, que era el embajador perfecto, y lo sacan para poner este señor. Es terrible cuando eso sucede. Me acuerdo también que en la época de Humala pusieron como embajadora a la ginecóloga de Nadine y resultó ser un desastre como embajadora, realmente Eso un es cierto, me desastre. había olvidado de ese Sí, detalle. entonces eso que jefes de Estado nombren, impongan personajes que son sus amigos, se puede entender, por supuesto, hay embajadores políticos, pero que sean gente de nivel, no cualquier persona. Claro, Y que por tenga cierto conocimiento, ¿no? Porque el cierto señor Haas conocimiento. no es embajador de carrera, no tiene esa cercanía, es exalcalde de Pueblo Libre entre los años 19 y 22 con el Partido de Acción Popular, no es diplomático, como ya lo había mencionado. Su trayectoria política incluye contratación de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta. No, claro, no tiene un currículum, ¿no? Que lo haga, pues, merecedor de una embajada, y menos una embajada tan importante como la francesa, ¿no? La verdad es que si yo lo que los franceses estaría es molesto porque me envíen un señor como ese, ¿no? Pero bueno, es el Perú que lo envía. Sí, pues me parece mal y bueno, habrá que investigarse, ¿no? Habrá que investigar si efectivamente esto puede tener una connotación penal. Claro que sí. ¿Qué otros antecedentes tenemos de haber sido nombrados, aparte de la ginecóloga de la ex primera dama Nadine A ver, Heredia, que yo, usted recuerde que haya sido así? Sí, ahora, normalmente cuando no, se nombra gente, un así acabamos embajador, la noche. hay que esperar que el país a donde se están enviando acepte, ¿no? Bueno, parece que Francia no ha querido chocar con el Perú, con el presidente Geri, entonces prefirió no decir nada, pero sí hubo un caso, en el caso de Castillo, que él no designó a un militante de su partido, si mal no recuerdo, de apellido Rojas, me parece, no estoy seguro, lo envió a Panamá. Ah, Richard Rojas puede ser, que era creo que Podría ser. el jefe de campaña de Perú Libre, me Creo que parece, sí, que lo me envió, parece. lo envió a Panamá. Entonces ahí el procedimiento es que hay que esperar que el país dé su agreement. Pero si da el agreement, perfecto. Pero cuando no quiere dar el agreement, no dice que no. Simplemente deja pasar el tiempo y tú ya tienes que darte cuenta, no la aceptan. Y eso pasó Claro. efectivamente con Panamá. Panamá no le dio agreement porque consideró tal vez que ese señor No no, cumplía no, con los digamos, no le credenciales. gustaba, en fin, lo que Ujú. fuere, ¿no? Claro. No respondió. Entonces el señor el gobierno de Castillo tuvo que retirar su designación y me parece que después fue Venezuela, no estoy seguro, donde ahí sí pues estaban felices con él, si es que efectivamente fue el que lo enviaron, ¿no? Entonces, eso es el caso. ¿Qué otros casos así de embajadores que han enviado sin mucho? En general, bueno, en general cuando se han enviado embajadores políticos han sido gente de cierto nivel, ¿no? Envías un empresario, pero también, por ejemplo, es para premiar haber participado en las campañas electorales, ¿no? Ujú. Entiendo que la señora Susana Lapuente, ella participó en la campaña de PPK, ayudó en el financiamiento y entiendo que por ahí se le nombró embajadora en Londres, ¿no? Algo similar que se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos también tú colaboras en la campaña de presidente y el presidente te dice qué es lo que quieres. Bueno, yo quiero ser embajador en París. Eso ha pasado o en un tal lugar. Entonces eso pasa mucho, ¿no? Que los presidentes recompensan, ¿no? A quienes nos han ayudado en su campaña y los nombran en determinados cargos, ¿no? Incluso a uno lo nombraron fiscal, porque en Estados Unidos es la cosa un poco extraña. Pero en todo caso, también nombran embajadores, ¿no? Entonces es una práctica que se da en muchos países, ¿no? De premiar finalmente a personajes que han ayudado al presidente a llegar ahí donde está, ¿no? Y en el Perú, solamente el 20% de los embajadores pueden ser políticos. El resto de los Ujú. nombrados son de carrera, ¿no? Entonces, ese señor pues estaba aparentemente dentro de este cupo del 20%, ¿no? ¿Y por qué es tan importante la embajada de Perú en Francia? Bueno, lo que pasa es que Francia es un país, unas potencias mundiales, ¿no? Además, un país con el cual el Perú tiene una relación muy importante, es un socio importante del Perú, y entonces hay que cuidar la relación. No se puede nombrar a cualquier persona, ¿no? Porque además puede ser papelones, ¿no? Por ejemplo, esta ginecóloga en un momento dado dijo, así declaró, sí puedes en el Perú, en una reunión pública, ¿no? Claro. Dijo, sí puedes en el Perú, hay mucha gente con tuberculosis pintando un cuadro que no puedes decir, pues, una reunión pública a nivel internacional, porque te vas a al final la gente dice, oye, ir al Perú está peligroso. No, pues.
Eso lo traza de manera reservada, ¿no? Pero no lo dices así abiertamente en la vida internacional, ¿para qué? ¿Cómo se llama? Asustar a posibles turistas, una locura. Entonces, más otros episodios que por ahí he escuchado, Hay que eh, guardar las formas. hay que Qué guardar las formas qué importante es y eso, ¿no? hay que tener tino, hay que Ujú. saber qué cosa decir. Entonces me parece que ese señor Haas, como no es diplomático de carrera, pues pensó que podía hacer una cosa así. Yo estoy seguro que con un diplomático de carrera no hubiera nunca hecho una cosa por el estilo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que determina las investigaciones. Esperamos que eso ocurra, pero yo no quiero que se vaya sin antes hablar de una cosa que se ha dicho hoy día. Van a insistir con el salvoconducto de Betsy Chávez y Keiko Fujimori, quien está esperando los resultados. Ella ha dicho que es partidaria de que todos los políticos que tienen investigaciones hagan frente a la justicia. ¿Qué opina usted de esto? No, bueno, obviamente es así, pero desde el punto de vista del derecho internacional no es así. Desde el punto de vista del derecho internacional, efectivamente, a la señora le corresponde el salvoconducto. Y se lo va a tener que dar, porque Perú, felizmente, no hizo, a pesar de la presión de muchos, ¿no? De meterse a la Embajada de México y sacarla, como hizo Ecuador en su momento con la Embajada de México. Eso fue una atrocidad. Ya no puede dilatar mucho más Pero esta si no, que se va a situación. quedar cuánto tiempo. O Ujú. sea, vamos a llegar a la situación de Aya de la Torre en el año 48, que se quedó 5 años a la Embajada de Perú en Colombia. Además, siendo una dictadura, no entraron a la Embajada de Colombia para sacarlo. Y eso hay que destacarlo en ese momento, ¿no? Entonces, ahora que va la señora se va a quedar eternamente ahí, no tiene ningún sentido. Lo que procede, por más que efectivamente la señora debería enfrentar a la justicia, pero lo que procede desde el punto de vista del derecho internacional, por más que no estemos de acuerdo con se le dé el asilo, pero quien determina eso es el país asilante. Hay que dar nomás el salvoconducto, no queda otra. Ya algunas autoridades, diputados, si mal no recuerdo, han dicho que quieren retomar las buenas relaciones con el Perú y México, ¿no? Recordemos que desde Pedro Castillo, AMLO empezó a solicitar visas para los peruanos que quieran viajar a su país. ¿Esta situación se puede recomponer? ¿Cómo A la ven? ver, lo que pasa que el gobierno mexicano es un gobierno que ha opinado sobre temas internos de Perú. No le corresponde hacer eso, es una injerencia en los asuntos internos de Perú Ujú. y no correspondía, ¿no? Después, bueno, por eso primero se dejaron las relaciones a nivel solamente de encargados de negocios y después se expulsó al embajador mexicano por haber ido a visitar a Castillo a la cárcel, ¿no? Y eso no, tampoco correspondía. Después se ha roto, me parece de manera un poco excesiva, me parece la relación un poco excesiva, romper totalmente relaciones con México. Se pudo haber protestado por el hecho de darle, ¿no? El asilo a la señora, pero de ahí a romper relaciones, es verdad que la señora Sheinbaum volvió a hacer declaraciones, ¿no? Impertinentes respecto En varias del tema conferencias. Castillo. Es verdad, eso es cierto. Pero bueno, en fin, el tema es que se rompió las relaciones. Ahora, si le dan el asilo a la señora, podría ser eventualmente una manera de acercarse a México, porque sí sería bueno retomar relaciones, ¿no? Porque además hay que ver que, por ejemplo, la Alianza del Pacífico está prácticamente paralizada por digamos, por este pleito que hay entre Perú y México, también Colombia, también con sus Claro, no cosas, avanzan. entonces no se avanza. Entonces, yo creo que sí sería un buen gesto. Primero que es lo que corresponde, es lo Ujú. que corresponde, darle el salvoconducto por más que nos parezca que esté mal que se vaya la señora. Y después, bueno, buscar acercarse a México y esperar que ellos, ¿no? También vean que, bueno, en medio de todo está bien que le hayan dado el salvoconducto y poder retomar las relaciones, ¿no? Bueno, Ojalá. veremos cómo se Sí. procede en ese caso. Y sobre lo dicho por Juntos por el Perú, yo sé que usted es analista internacional, pero es importante también saber su punto de vista porque se habla del voto extranjero y se ha tratado de minimizarlo de parte de Juntos por el Perú y introducir este discurso fraudista, Sí, ¿no? claro. Llamando también a la Cancillería, desdiciéndola también, a pesar de que la Cancillería ha puesto los puntos sobre las IES, sobre las valijas lacradas, Así diplomáticas, es. de cómo se han traído las cédulas. Sí, claro, no. Ahí efectivamente, primero, considerar que los peruanos que están en el extranjero siguen siendo peruanos, Ujú. tienen ciudadanía peruana y por lo tanto tienen todos los derechos, entre ellos votar. Entonces, gente que ya me hace ruido que los peruanos en el extranjero, no, señor. Ellos tienen todo el derecho de votar, no se les puede pretender, ni siquiera como se ha sugerido por ahí, bueno, que No hay que voten, contar sus votos, no, o dice los que han votado, Walter los que Ayala. viven de hace más de 10 años que no voten, tampoco, o sea, tampoco se puede hacer eso. Entonces, y lo otro es efectivamente poner en cuestionar a la Cancillería, implicándola en un supuesto fraude de la nada, simplemente por suspicacias,
Eso me parece absolutamente irresponsable. No se puede manosear a una institución tan importante como la Cancillería, ¿no? Tratándola de involucrar en un acto ilegal como es un fraude, Cuando no simplemente lo hay. cuando no hay, porque además no hay ninguna prueba. Es más, ahora la audiencia, entiendo que la audiencia que había ante el Jurado Nacional de Sí. Elecciones, ellos mismos dijeron que no había pruebas. Entonces, ¿cómo ¿Cómo así? sustentan eso, no? Así ¿Cómo es. Entonces, afirman? me parece absolutamente irresponsable, casi antipatriótico, diría yo, poner en cuestión a una institución tan prestigiosa como es la Cancillería, que tiene un prestigio internacional, tratar de involucrarla por suspicacias, ¿no? Tratar de involucrarla en una especie de complot para hacer un fraude. Eso me parece terrible y es propio de malos perdedores, ¿no? Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Roberto Sánchez no retrocede, a pesar de que también ha quedado en evidencia a través de sus abogados que no hay sustento legal No, para alegar tal cosa. así como tampoco hubo pruebas de fraude en la primera vuelta, tampoco lo hay ahora. O sea, fraudizas de un lado o del otro, cuando no tienen pruebas, es absolutamente inaceptable, como también, por cierto, pasó en 2021. el 2021, ¿no? Bueno, eso que quede como lección de no celebrar por anticipado ni ungirse por el pueblo, como así dijo Roberto Sánchez en un balconazo, cuando no se había ni siquiera contabilizado el 100% de las actas. Y bueno, Sí, este revés que ha surgido y que todo indica que Keiko Fujimori será la próxima presidenta del Perú. así es. Ni modo. Muchísimas gracias por estar con Encantado. nosotros.